Eirenetopía. 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 Eirenetopía, un podcast de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para pensar, sentir y construir la paz. Episodio 1. Ecos de paz. Reconocernos y restaurarnos. Ecos de paz, reconocernos y restaurarnos. En la JER es la justicia escolar restaurativa, en ella se trabaja pues la manera de resolución de conflictos cuando hay una víctima y pues la idea es trabajarlo de la manera más justa posible tanto para todos los implicados. Uno de los conflictos más recurrentes es la falta de empatía en los estudiantes y el respeto hacia el otro, hacia la diferencia del otro. Reconocer al niño como un ser que puede opinar, que son válidas sus opiniones, que puede ser independiente en la toma de decisiones. Bienvenidos a su podcast Eirenetopía. Este es nuestro primer episodio titulado Ecos de Paz, reconocernos y restaurarnos. Hoy vamos a conversar sobre la justicia escolar restaurativa mediada por prácticas artísticas como un camino para gestionar los conflictos en la escuela. Y queremos empezar con una pregunta que seguro nos hemos hecho muchas veces en el aula. ¿Qué hacemos cuando un conflicto estalla? ¿Castigamos o escuchamos? Nosotras somos Mabel, Andrea y Catherine, tres docentes que creemos que el conflicto no es el fin del aprendizaje, sino el comienzo de algo más profundo, el reconocimiento del otro. Chicos, vamos a desarrollar esta actividad en grupos. Como ustedes son 24, organicemos 8 grupos de 3 estudiantes. Bueno, por acá veo una pareja y una estudiante sola. Anita, vincúlate al grupo de Laura y Sophie. Ay no, profe, esa negra huele a feo. Además, esa vieja es como rara. En el baño se la pasa mirándonos. ¿Qué hubo, compañeras? ¿Cómo va todo? Me alegra un montón coincidir con ustedes en este espacio. Hola, compañeras, ¿cómo están? Ay, aquí un poco preocupada. Esto que acabamos de escuchar es bastante fuerte. Hola, chicas. Me encanta saludarlas y sí, Mabel, empezamos fuerte este episodio. Bueno, el tema que abordaremos hoy me parece muy interesante y pertinente, sobre todo después de escuchar esta difícil situación que lamentablemente es el diario vivir en nuestras instituciones educativas. ¿Cómo lo ves, Andrea? ¿Has tenido situaciones de este tipo? Sí, en el aula he tenido que mediar varias veces este tipo de situaciones y en ocasiones siento que no es efectivo lo que puedo llegar a hacer. Bueno, no vamos a perder tiempo en esas bobadas. Ana, vaya a la secretaría y saca otra copia del taller y se hace sola. Claro, y es que muchas veces por la premura del tiempo y otros asuntos que se nos presentan en este día a día, pues terminamos imponiendo y no mediando como debería ser. Incluso, directa o indirectamente, reforzamos estos imaginarios o esas formas de discriminación que se pueden presentar en el aula. Claro, Mabel, eso que tú mencionas nos pasa mucho a los profes en los colegios. Nosotros lidiamos con un montón de cosas al mismo tiempo y a veces entre los formatos que llenamos, la planeación, los padres de familia, los seguimientos y demás, terminamos reaccionando a las situaciones conflictivas desde la autoridad y no desde la mediación, porque nos interesa frenar rápido lo que está ocurriendo para seguir con nuestros pendientes. Ahí es donde la justicia escolar restaurativa nos invita a hacer un giro importante. No se trata solo de detener el conflicto, sino de comprender qué pasó, a quién afectó, cómo podemos repararlo. Por eso, las prácticas artísticas entran aquí con tanta fuerza, cuando la palabra no alcanza, o
o cuando no todos se sienten seguros hablando, eso también puede pasar. El arte, sea el teatro, la pintura o el tejido, abre otras formas de expresión, permite que aparezcan emociones, silencios y voces que normalmente no escuchamos en el aula. En mi caso particular con los estudiantes hemos logrado desde la pintura, la escultura y el tejido rastrear el origen de esos conflictos que a diario los aquejan y pues que trascienden el escenario escolar. Definitivamente, Andrea, el arte es posibilitador de transformaciones. Yo creo que en este punto el teatro se conecta directamente con los círculos restaurativos. Lo digo desde mi apuesta. Para los colegas que nos escuchan y que a lo mejor no habían escuchado de los círculos restaurativos, revisemos qué es esa vaina. Un círculo restaurativo es básicamente un espacio intencionado de diálogo en el cual las personas involucradas en un conflicto, es decir, quien causó el daño, quien fue afectado y quienes hacen parte de la comunidad, se reúnen para hablar desde la escucha con el objetivo de reconocer el impacto de lo ocurrido y construir acuerdos de reparación. Y lo interesante es que el teatro puede preparar ese círculo o incluso convertirse en una forma de habitarlo si se quiere. Cuando los estudiantes representan situaciones, cambian de rol, se ponen en el lugar del otro. Es decir, ya están haciendo un ejercicio restaurativo, ya están reconociendo emociones, responsabilidades, necesidades, incluso antes de sentarse a hablar directamente del conflicto. Así es, Kate. Y es que precisamente este tipo de prácticas son las que fortalecen el tejido social. Por lo tanto, es importante priorizar la celebración de la diferencia, de la diversidad del otro, empoderando a los estudiantes para fomentar una sana convivencia y el ejercicio pleno de sus derechos, no solo como estudiantes, sino como los seres humanos que son. Precisamente las prácticas de la justicia escolar restaurativa apuestan por el diálogo, pues, entre las partes agredidas y agresoras. Además, pues, del vínculo de los otros sujetos que están presenciando esa situación y que también hacen parte de esa cultura de paz que se espera consolidar. A mí me gustaría conocer un poco más de cada una de esas experiencias que desde el aula hemos vivenciado. Por ejemplo, tú, Katherine, ¿cómo logras vincular el teatro a la mediación y la resolución de conflictos? André, pues en mi caso, cuando empecé con el grupo Expresión Arte y Libertad con estudiantes de bachillerato del colegio público en el que trabajo, realmente no lo pensé como una estrategia restaurativa, si te soy sincera. Era más un espacio para que los estudiantes se expresaran. Pero poco a poco el teatro se convirtió en un lugar seguro para ellos y hasta para mí. A través de las escenas empezaron a aparecer conflictos reales del colegio, burlas, exclusiones, tensiones y en lugar de señalar culpables empezamos a hacernos preguntas. ¿Qué sentía cada personaje? ¿Qué necesitaba? ¿Qué no fue escuchado? Es que, André, el teatro permite algo muy poderoso, cambiar el rol. El que ha sido agresor puede interpretar a quien fue herido. El que fue espectador pasivo puede convertirse en quien interviene. En ese intercambio ocurre algo profundamente humano, aparece la empatía. Ahí empezó a pasar algo muy valioso. Los estudiantes comenzaron a reconocerse en el otro. Y ese reconocimiento es la base de cualquier proceso restaurativo. Frente a esto último hay un reto gigantesco, incluso para uno como profe, porque no es fácil. La resistencia a esos procesos de reconocimiento es más común de lo que uno cree. ¿Tú cómo lo ves, Mabel? ¿Tú crees que las prácticas de nosotros como profes influyen en el reconocimiento o desconocimiento de la diversidad que habitamos en la escuela? A ver, te cuento, Kate. Te cuento que durante mis años de experiencia en primera infancia en un colegio privado, he visto cómo algunos docentes dentro de sus prácticas generan espacios de reconocimiento de la diferencia. Están las lecturas de Niña Bonita, de Ana María Machado, la cual busca promover la valoración de la diversidad racial, la autoaceptación y la belleza de las pieles. Esto es muy importante para mí, porque aporta a la construcción de una sociedad más justa que busca erradicar precisamente eso, los patrones del racismo. Aunque, sin embargo, también he notado que en los discursos de los docentes a veces está presente la idea de la impunidad ante estrategias como la llamada justicia escolar restaurativa. Andrea,
¿cómo te ha ido a ti en este sentido con los profes? Porque a veces siento que es mucho más complejo trabajar con ellos que con los mismos estudiantes. Cuéntanos. Uy, sí, Mabel, bastante. Mira que en la experiencia de la justicia escolar restaurativa en Bosa, pues en el colegio en el que trabajo, hemos visto que la dificultad no está tanto en los estudiantes, pues porque ellos suelen engancharse rápido a los círculos de diálogo y a las reparaciones simbólicas, sino algunos docentes que sienten que estas prácticas, llamémoslo así, suavizan las sanciones y parecen una forma de impunidad para ellos. Esa idea nace justamente porque muchos profes fueron formados en un modelo donde la autoridad se demuestra castigando. Y pues como la reparación no siempre se ve como un castigo claro, puede parecer que no pasó nada. Además, con la carga de trabajo que ya tienen, algunos de los compañeros sienten que esto les suma más tareas sin resultados inmediatos. A mí me ha servido mostrarles cómo los estudiantes que participan en estos procesos reinciden menos y mejoran su convivencia. Cuando ven esos cambios, la percepción se transforma. Al final, lo que está en juego es la diferencia entre una escuela basada en el control y otra que apuesta por la convivencia, la reparación y la construcción de comunidad. Estoy de acuerdo, Andrea. El tema con los colegas sí que es complejo porque estamos habituados al castigo como base de la autoridad. Pero entonces me surge la duda. Si esta situación que escuchamos se presenta en nuestras aulas, ¿cómo lo gestionamos desde estas prácticas que hemos estado mencionando? Bueno, pues en los niños y las niñas de 5 años, claro que pueden presentarse algunas situaciones de convivencia escolar, entre los cuales se puede encontrar el hecho de el compartir los juguetes, algunas agresiones físicas, verbales, donde están los empujones o los gritos. Inclusive, también dificultad para esperar los turnos y la necesidad de estar expresando las emociones, pero de una manera descontrolada. Por lo cual, esto hace fundamental estar atentos a identificar estas acciones, discursos o comportamientos que promuevan cualquier forma de discriminación. Porque la clave para construir una cultura de paz es precisamente esto que estamos haciendo, y es la educación. Para lograrlo, es indispensable que desde la docente de preescolar se cuente con la formación y sobre todo con la sensibilidad necesaria para desempeñar un rol transformador en las comunidades educativas. Yo debo decir que en mi caso el arte es una experiencia educativa que logra transformar el aula en un espacio sensible y crítico. En ese espacio donde los estudiantes de secundaria logran reflexionar sobre esas memorias dolorosas, los conflictos nacionales e internacionales, las emociones y los procesos de perdón. A través de una serie de técnicas y de diversos lenguajes artísticos, los estudiantes han logrado vincular los aprendizajes históricos con sus propios relatos y de esa manera pueden resignificar el pasado y proyectar una serie de futuros posibles, mientras pues logran comprender su rol y el compromiso que tienen en ese extenso proceso de transformar las situaciones de conflicto en la escuela, que a su vez pues redundan en la sociedad. Qué proceso tan potente, Andrea. Qué alivio saber que hay colegas dispuestos a trabajar en esto. A propósito del escenario que escuchamos, el teatro nos ayuda a trabajar también con los profes. Cuando dramatizamos situaciones cotidianas del aula, muchos docentes se reconocen en esos gestos de impaciencia o en esas frases que normalizamos como «Ay, siéntese y cállese, estoy hablando yo. Eso le pasa por estar molestando, vaya y se sienta». Entonces, eso permite tomar conciencia de nuestro rol y a los estudiantes les sirve para asumir responsabilidades y compromisos frente al otro. Claro que sí. Y es que llegar a estas conclusiones realmente me da una felicidad, porque esa es nuestra misión. Reconocer y evitar aquellos comportamientos que puedan llegar a generar exclusión, desigualdad o violencia, mientras reflexionamos sobre el valor de la vida. Claro está, teniendo la claridad de que la diferencia es parte esencial de la condición humana, porque la paz no se impone, se dialoga, se representa y se construye.
Ahora imaginemos la mediación precisamente de este caso, pero desde un enfoque más incluyente y restaurativo. Vamos a escuchar. Ay no chicos, me disculpan, pero esta situación no está bien. Vamos a suspender la actividad que teníamos programada porque estos comentarios y sus actitudes frente a ellos no se puede convertir en el paisaje del colegio. Organicémonos en círculo, por favor. Bueno, vamos a hablar de algo que ocurrió hace un momento. El propósito es escuchar, entender el impacto y acordar cómo reparar y mejorar la convivencia entre ustedes. Antes de empezar, hagamos un acuerdo inicial. Primero, vamos a escuchar al otro sin interrumpirlo. Segundo, hablaremos desde lo propio. Yo siento, yo pienso. Y tercero, si alguien necesita una pausa, puede pedirla en cualquier momento. ¿Es claro para todos? ¿Están de acuerdo? Sí, señora. Listo. Para empezar, voy a resumir lo que pasó para que todos tengamos la misma información. Resulta que durante la organización de grupos se hicieron comentarios que hirieron a una compañera. Anita está aquí y podrá decirnos lo que vivió. No vamos a castigar a nadie. Nuestra prioridad hoy es reparar y aprender. Anita, cuando quieras, cuéntanos qué pasó desde tu punto de vista y cómo te hizo sentir. Cuenta solo lo que quieras compartir. Si algo te hace sentir incómoda, no es necesario que lo digas. Es tu decisión. Me sentí humillada y triste cuando escuché los comentarios. Me dolió que se rieran. No es la primera vez que pasa y ya me da un poco de miedo venir a clase. Yo quisiera sentirme respetada. No quisiera que se repitiera esto. Ana, gracias por compartirlo con nosotros. Tu voz es importante para que podamos reparar eso que se ha herido en ti. Ahora, Sofi y Laura tienen la palabra. Ustedes van a explicar qué pasó desde su punto de vista. ¿Cómo se sienten? Es importante que hagan el intento de reconocer el impacto de sus palabras. Por eso necesitamos que hablen sin justificarse. El objetivo es hacerse responsable de lo que se dijo y se hizo. Pues, profe, la verdad lo que dije fue una broma, nada más. De hecho, yo no soy amiga de Ana. No me llevo bien con ella. Aún así, luego de escucharla me doy cuenta que tal vez lo que dije estuvo mal, profe. Después de escucharla, siento que la lastimé y me arrepiento de haberla hecho sentir mal, porque aunque no seamos amigas, eso no me da derecho de maltratarla. Profe, yo reconozco que la embarré al no pensar en cómo podía afectarla lo que dije. Pero es que, profe, a veces también ella nos hace sentir incómodas cuando estamos en el baño en el descanso. Se queda mirándonos todo raro, ¿cierto, Laura? Sofi, recuerda que dijimos que no nos íbamos a justificar, sino que íbamos a reconocer nuestra responsabilidad. Sí, profe, lo lamento. Aunque no me gusten algunas acciones de Ana, me doy cuenta que lo que dije la hizo sentir discriminada y me arrepiento. En serio, Ana, no quisiera volver a repetirlo, porque así como a mí no me gustan algunas cosas que usted hace, seguramente a usted tampoco le gusten mis comentarios. Uf, qué situación tan fuerte. Pero mira que también siento que es enriquecedora para nuestro crecer como profes. Recientemente tuve que hacer una mediación algo relacionada con este caso y pude comprobar la potencia de la escucha en los escenarios restaurativos. Es que a veces los chicos creen que bajo el rótulo de broma o es por molestar, todo es válido y todos debemos permitirlo. Y es justamente cuando se escucha a la persona que ha sido agredida que empiezan a tomar conciencia del error y de la agresión que generan sus acciones. Así es, Andrea. Ahí hay algo clave, y es que en los círculos restaurativos no se buscan culpables sino responsables, y eso no es fácil, eso tiene otras implicaciones. A muchos estudiantes les cuesta reconocer el daño cuando no es físico. Uno escucha, profe, pero todos le dicen así, solo me la montan a mí, además no es para tanto ni que le hubiera pegado.
pero justamente esos espacios permiten hacer visible algo que a veces minimizan, el impacto de la palabra, de la burla, de la exclusión. Cuando logran escuchar a quien fue afectado, empieza a moverse algo. Y ojito con esto, colegas, este es el punto de partida para la reparación. Sí, a mí realmente en muchas ocasiones algunos colegas ante estas situaciones me sorprenden, porque lo único que dan como respuesta es: eso, no le ponga cuidado, restándole el valor al impacto de estas palabras en el ser de nuestros estudiantes. Realmente eso es muy preocupante. Bueno, chicos, si alguien presenció lo sucedido y quiere compartir cómo lo vivió o cómo afectó eso el clima del salón, puede hacerlo rápidamente. Por favor, hable desde su experiencia. Profe, yo me sentí como incómodo, como que no sabía cómo intervenir, y la verdad me dio risa lo que dijo Sofi de cómo Ana las mira. Pues, profe, yo también me he sentido como Ana y pienso que esos comentarios me hacen sentir desconfiada de mis compañeros, porque no somos empáticos. La verdad, yo no me reí, porque a mí también me han dicho cosas y se han burlado de mí en algún momento, y sé lo que se siente. Gracias por participar. Si nadie más desea intervenir, les quiero preguntar algo. ¿Qué podemos hacer para reparar el daño que aquí se generó? Pues, profe, primero pedirle disculpas a Ana. ¿Solo a Ana? Bueno, y a usted y a los demás compañeros. Profe, además, Laura y yo podríamos firmar un compromiso de que no volverá a pasar. ¿Cómo lo ven, compañeras? Aquí ya aparecen elementos clave del proceso de la justicia escolar restaurativa. Está la voz de quien fue afectada, el reconocimiento del impacto, la participación del grupo y la construcción de acuerdos. Es decir, ya no es un conflicto entre dos personas, sino una oportunidad para transformar el clima del aula. Eso es a lo que hay que apuntarle, pasar del castigo individual a la responsabilidad compartida. Sí, Katy, a mí también me conmovió ver que los estudiantes no solo reconocieron a la chica agredida como afectada, sino también al grupo y a la docente. Eso muestra que empiezan a entender que el daño no es solo entre dos personas, sino que toca a todo el curso. Justo eso busca la justicia restaurativa, mirar más allá del error y preguntarnos qué necesita cada quien para sentirse seguro, comprender lo que pasó y volver a confiar. Por eso el compromiso que proponen las chicas agresoras no es un simple castigo, sino un acto de responsabilidad, una forma de transformar lo que hicieron para que el aula vuelva a ser un lugar donde todos puedan estar sin miedo. Totalmente de acuerdo. Y es que cuando un estudiante reconoce su propio dolor en el dolor del otro, se abre una posibilidad inmensa de empatía. Pero esta empatía es auténtica. La risa del compañero, la timidez de la otra estudiante, el silencio del grupo, todo esto habla de que todavía estamos aprendiendo a mirarnos con amor y con humanidad. Y finalmente, esto está bien. La justicia restaurativa no exige la perfección. Lo único que pide es disposición. Aquí lo importante es que el aula se convierta en un lugar donde todos podamos decir lo que nos incomoda o inclusive aportar. Y es que como docentes debemos acompañarlos sin juzgarlos, claro está, solo guiándolos. ¿Qué opinan Ana y los demás compañeros? Sí, profe, de acuerdo. Profe, yo siento que no es suficiente. Es que puede que Laura y Sofi no me vuelvan a decir nada a mí, pero si otros compañeros siguen burlándose y haciendo comentarios de los demás, siento que no estamos arreglando nada en realidad. Es como que hoy me pasó a mí, pero mañana le puede pasar a otro compañero y después a otro, y así nada se habrá solucionado. ¿Qué opinan los demás? Pues, profe, yo creo que tiene razón. Yo por lo menos me reí de lo que dijeron mis compañeros y no pensé en cómo también estaba siendo parte de esa agresión.
si me sigo burlando de esas cosas, algún día el comentario podría ser sobre mí y sería yo quien tendría que aguantar eso. Además que no solo pasa en este salón, profe. En el descanso yo veo a los niños de noveno que también hacen comentarios y burlas a niños de esos cursos y los demás se burlan. Qué bonito lo que señalan, y tienen razón. Por eso es que al inicio de esta mediación les dije que estas situaciones no se podían convertir en el paisaje del colegio. Les propongo lo siguiente. Pidamos permiso en rectoría para intervenir el muro que queda junto a los baños del primer piso. Entre todos, vamos a hacer un mural que nos invite a reflexionar sobre diversidad y respeto. Laura, Sofi, Ana y yo podemos ser líderes del ejercicio, pero la idea es que cada uno de ustedes pueda aportar desde sus ideas, habilidades y talentos. ¿Les suena la idea? Sí, profe, chévere. Uy, sí, profe, yo soy re bueno para pintar. Y a mí me gusta dibujar, profe. Creo que tengo algo de talento para estas cosas. Profe, ¿y si le decimos al profe de artes que nos ayude a hacer un boceto bien chévere? Todas esas ideas y aportes están geniales. Chicos, en serio, gracias por participar con respeto. Recordemos que reparar es un proceso. Hoy se dieron pasos importantes, pero el cumplimiento de los acuerdos será lo que realmente cambia el clima del salón. Anita, ¿hay algo más que necesites ahora? Si alguien necesita hablar en privado, estaré disponible después del descanso. ¿Saben algo? A mí me hace ruido una vaina. Y es que nosotros a veces subestimamos la capacidad de los estudiantes de leer lo que pasa en su entorno. Cuando Ana dice que esto no es solo con ella, sino que es algo que pasa en el colegio, está nombrando un problema estructural, no solo un hecho aislado. Y ahí es donde la escuela tiene un reto enorme. No se trata de una reacción al conflicto, sino que supone la transformación de la cultura que lo sostiene. Total. Y me gustó mucho que los compañeros lo reconocieran. Ese chico que dijo, yo me reí y no pensé que estaba haciendo parte de la agresión, eso no lo escuchas todos los días. Justamente esos momentos son los que te recuerdan que la justicia restaurativa no es solo que el que hizo algo pida perdón, es que todos entiendan cómo aportan para bien o para mal en el clima del salón. Y cuando la otra estudiante mencionó que esto también pasa en otros cursos, yo siento que ahí se fue donde se abrió la conversación. Ya no era solo lo que pasó hoy, sino que se traslada el debate a lo que pasa en el colegio. Ese tipo de conciencia colectiva para mí es oro puro. Y es que aquí involucrar el arte les permitió transformar con las manos, con colores y con ideas estos conflictos. Además, estaban súper animados. Y precisamente eso es la reparación. No solo hablar del daño, sino construir algo que deje huella. Algo que les recuerde que la diversidad y el respeto no son discursos, sino que también están acompañados de prácticas. Así es, compañeras. Queridos oyentes, en este episodio no les vamos a dar un manual rígido de pasos a seguir para resolver un conflicto, porque eso depende del contexto. Pero lo que charlamos hoy nos da algunos elementos que pueden ayudar en el aula. Vamos a tomar esto como una ruta, un camino de los múltiples que podemos transitar con la justicia escolar restaurativa. Preste mucha atención, profe. Primero, no dejemos pasar estos escenarios como si fueran algo menor. Es importante parar y nombrar la situación. Lo segundo es generar un espacio seguro, que puede ser un círculo restaurativo con acuerdos básicos como escuchar sin interrumpir, hablar desde lo que siente y evitar juzgar al otro. Esos acuerdos se pueden construir con los chicos, eso le da mucha más potencia al proceso. Y ojo con las preguntas que hacemos, colegas, este punto es central. No empecemos diciendo, bueno, me dicen quién fue. No, profe, reemplacemos eso por un ¿qué pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿A quién afectó? ¿Qué necesitas ahora? Y finalmente, es importante construir acuerdos de reparación que sean significativos, no solo simbólicos, sino que realmente ayuden a transformar las relaciones. Ahí es donde el arte puede potenciar todo el proceso, un mural, una escena, una creación colectiva, porque reparar también es construir juntos algo distinto.
O profe, su merced que nos está escuchando también puede hacer su propia apuesta. Este es un campo justamente para eso, para proponer. Y vale la pena preguntarnos además, ¿qué pasa cuando estos espacios no funcionan? ¿Qué podemos hacer cuando el estudiante no quiere hablar, no reconoce el daño o no asume su responsabilidad? ¿Cómo acompañamos ese proceso sin volver al castigo, pero sin renunciar a la responsabilidad? Tal vez ahí está uno de los mayores retos de la justicia escolar restaurativa. No se trata solo de abrir la palabra, sino de sostenerla, incluso cuando es difícil. El debate está abierto, profes. Respeto, valor, solidaridad, paz, justicia, aceptación, apoyo, igualdad, escucha, inclusión, empatía, confianza, compañerismo, amistad. aceptar a alguien con sus características, ser empáticos con esa persona. Para mí el reconocimiento es comprender la situación del otro. A ti que nos estás escuchando, ¿cómo gestionas tú el conflicto en el aula? Esto fue Ecos de Paz, reconocernos y restaurarnos, el primer episodio de su podcast Eirenetopía. Nos encontramos en un próximo episodio. Que la paz resuene. Ecos de Paz, reconocernos y restaurarnos. Eirenetopía. 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 Eirenetopía, un podcast de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para pensar, sentir y construir la paz.